estemos transmitiendo para Tú que me empiecen dices, nomás. Alain, me dices, dale, y yo comienzo. Ok, te aviso. Dale, Sofi, estaríamos listos. Ya. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Les quiero dar la bienvenida a nuestro primer ciclo de conversatorios del Frente de Salud, titulado Presente y Futuro de la Salud en Chile. Mi nombre es Sofía Marín, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Valparaíso y militante del Frente de Salud de Fuerza Común. Hoy tengo el honor de presentar nuestra primera charla, la cual está titulada Salud y Nueva Constitución, Perspectivas Futuras, y además la hemos decidido hacer también como lanzamiento de nuestro Frente de Salud. Primero, antes de presentarle a nuestros exponentes, me gustaría solicitar a todas las personas presentes en el Zoom que puedan silenciar sus micrófonos y mantenerlos silenciados hasta que venga la sección de las preguntas. Además de esto, recordarles de que esta charla está siendo transmitida a través de la plataforma de Facebook de Fuerza Común, y junto con esto, en nuestra plataforma de Facebook se encuentra América Ibáñez, la cual va a estar preguntando va a estar preguntando sus datos para después poderlos invitar en un futuro a los próximos conversatorios que vamos a realizar como frente y que va a realizar Fuerza Común. En esta instancia, contarles un poco de que esta instancia ha sido diseñada con el objetivo de poder intercambiar ideas y visiones sobre el sistema de salud que tenemos actualmente y sobre el sistema de salud que queremos en un futuro. Es por ello que hoy hemos invitado a 3 exponentes, que me gustaría presentárselo a cada uno de ellos. Primero les voy a presentar a Valeria Altamirano. Ella es matrona de profesión, actual coordinadora de la región de O'Higgins de la Confederación de Profesionales de Servicios de Salud, FEMPRUS, y coordinadora también de nuestro Frente de Salud. Matías Libuy, médico de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, presidente del capítulo médico del Hospital del Carmen, integrante del Departamento de Políticas y Estudios del Colegio Médico e investigador asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Además, me gustaría presentarles a Fernando Atria, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y actual presidente de Fuerza Común. Les damos la bienvenida a cada uno a Valeria, a cada uno de ellos, además de darles la bienvenida a todos nuestros participantes que nos están viendo a través de Facebook y de Zoom. Para partir, me gustaría dejarlos con Valeria, que nos va a comentar un poco sobre el funcionamiento de nuestro frente y también sobre la estructura y un poco el funcionamiento de Fuerza Común. Valeria. Ahora sí, ya. Hola a todos y a todas. Bueno, en primera instancia agradecer a cada uno de ustedes por estar acá participando en este conversatorio y el lanzamiento de nuestro Frente de Salud de Fuerza Común. Bueno, la verdad es que, bueno, como algunos pueden conocer, quizás otros están recién introduciéndose lo que significa Fuerza Común. Esto es un proyecto de un partido político de formación que nace a partir de las necesidades sociales después del 18 de octubre en el estallido social. Y en ese contexto, la gente obviamente, claro, empezó a trabajar en este proyecto y surgió la necesidad también de formar el Frente de Salud como un trabajo mancomunado en realidad con la parte política de lo que se estaba llevando a cabo en la formación de este partido, para poder obviamente ir trabajando en lineamientos de la salud que Chile necesita en estos momentos y la que queremos todos y todas, porque la idea de este partido además es tener un trabajo en conjunto donde las decisiones vengan desde la base. Por lo tanto, ahí empezamos a trabajar con un grupo de personas para sacar este frente adelante, y es en el actual que estamos realizando esta puntapié inicial para poder presentárselas a ustedes, y obviamente si se motivan y tienen todas las ganas pueden participar en conjunto a nosotros, ¿ya? Bueno, nosotros como Frente de Salud estamos conformados por distintos tipos de personas.
ya que en realidad lo que hacemos es buscar relevar la salud como un derecho fundamental para todas y todos. Ya como frente igual queremos promover una discusión potente, tanto dentro del partido como digamos a nivel externo, que son estas instancias que tenemos de conversación, para que este modelo de salud se pueda asumir como perteneciente de los principios de la seguridad social, donde garantice todos los derechos de salud y no solo su acceso, ¿ya? Donde también se considera a la persona en su integridad física, mental, como seres sociales que tenemos distintos determinantes influyentes en nosotros. En ese contexto, nosotros también propugnamos en realidad por un modelo que asegure también una atención de calidad, oportuna y igualitaria, sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, este frente asume como el desafío de transformar el modelo sanitario y establecer la salud como un elemento de seguridad social, que facilite y protege el desarrollo de nuestro pueblo. En este contexto, tenemos distintos tipos de objetivos estratégicos a trabajar, como por ejemplo que establecer la salud como el derecho fundamental en la nueva Constitución, ¿ya? Considerando obviamente todas las aristas que esto pueda conllevar, y de realizar un trabajo también con los otros frentes, que también son gente que se agrupa con una cierta área en particular, y desarrollar así algo que sea y englobe todas las necesidades actuales, ya para poder plasmarlas en la nueva Constitución. En ese contexto estamos trabajando arduamente para generar hoy el desarrollo de la discusión de estas aristas, y en la cual vamos a partir hoy, promoviendo además acciones que puedan a posterior tener otras programaciones, y podamos así en conjunto ir formulando mayores iniciativas y estrategias que nos puedan llevar a un trabajo definitivo, como un manifiesto completo, digamos ya, de salud, y así poder, con esta, digamos, lineamiento formal, llevarlo a cabo con nuestro partido de información. Eso es como en términos súper generales en realidad cómo está trabajando el frente y las cosas que se está proponiendo para poder llevar a cabo nuestro trabajo mancomunado. Muchas gracias, Valeria. Bueno, y luego de esta introducción, me gustaría también comentarles, vamos ya a partir de lleno con este conversatorio, y para partir me gustaría un poco contarles la metodología. Ya algunos que estaban antes, previo a partir por Facebook, ya saben un poco de qué se va a tratar. Primero vamos a realizar, esto va a ser a través de una pregunta general, la cual la voy a realizar yo, y cada expositor va a exponer su punto de vista con respecto a esta pregunta, y van a tener 3 minutos para exponer su idea. Junto con esto, a la vez, ustedes a través de Facebook y a través de Zoom pueden ir escribiendo las distintas preguntas que les vayan surgiendo, para al final nosotros vamos a seleccionar las preguntas más representativas y las vamos a desarrollar con nuestros expositores, y las vamos a responder dependiendo del tiempo. Además, volverle a recordar de que se encuentra nuestra compañera del frente, América, en la plataforma de Facebook. Ustedes pueden hablar con ella, hablarle directamente, o América va a hablar con ustedes, para preguntarles sobre más cosas del frente o más cosas de Fuerza Común. Nosotras y nosotros encantados de resolver todas sus dudas. Bueno, partamos para que el público ya también vaya tomando apunte, vaya tomando nota. Y para partir, me gustaría partir con la primera pregunta. El orden de los expositores, a propósito, primero va a hablar Fernando, luego Matías y luego Valeria. Ese va a ser el orden de respuesta de cada uno. Primero me gustaría, como les dije, partir con la primera pregunta, y quisiera dar un poco el contexto, en donde sabemos que hoy la pandemia nos ha demostrado cómo el Estado subsidiario, más que proteger a la población en su totalidad, la desprotegió. Y sobre todo, hemos observado cómo el derecho a la salud hoy día en Chile claramente no está garantizado. Y aquí la pregunta, ¿cuál es el rol de la Constitución en todo esto? ¿Y por qué se hace necesario el cambio de la Carta Magna y no solo la modificación de las leyes correspondientes? Fernando, te dejo la palabra para que nos puedas exponer. Gracias, Sofía.
Bueno, es una pregunta bien pertinente porque hasta hace no mucho tiempo escuchábamos este argumento de la gente que estaba por el rechazo, de que todos los problemas sociales que justificaban o que estaban detrás, según ellos, del estallido, eran problemas que se podían resolver con leyes, ¿no? De hecho, decían ellos, hasta el caso de las AFP es una cuestión de leyes. Ahora mismo están diciendo que el proyecto de reforma constitucional sobre el 10% es inconstitucional, ¿no? Entonces, como que las cosas han cambiado. Pero vale la pena reflexionar sobre la pregunta como tú la planteas, Sofía. Yo creo que lo que uno espera de la Constitución es que no es que la Constitución organice el sistema sanitario, ¿no? No vamos a tener un organigrama del sistema de salud en la Constitución. Ese no es el sentido de la Constitución. La Constitución lo que tiene que hacer es caracterizar qué tipo de cosa es la salud, el sistema sanitario, etc., ¿no? Hoy día, en lo que yo entiendo que es una de las características fundamentales del modelo del Estado subsidiario, la cuestión principal en la regulación constitucional del derecho a la salud es asegurar la libertad de elección entre sistemas públicos y privados. Y eso significa que la Constitución entiende la salud como algo que se organiza conforme al mercado, y el Estado entonces tiene el deber fundamental de asegurar las condiciones del mercado. Eso, por supuesto, después se desarrolla en legislación, pero legislación que lo que hace es darle forma a esa visión, a la visión de que la salud es un bien de mercado, y entonces el sistema sanitario tiene que organizarse como un mercado. Y claro, en los casos en que el mercado no funciona, se justifica que hay un sistema público, etc. Y eso más o menos lo mismo dice la educación para la Constitución para educación, etc. Esa creo yo que es la cuestión fundamental. Yo creo que en esta materia lo que importa de la Constitución es que la Constitución declare que la salud es un derecho social. Eso no es solamente una cuestión de palabras. Que sea un derecho social quiere decir que es algo a lo cual todos tenemos derecho por el hecho de ser ciudadanos o ciudadanas. No por lo que cada uno puede pagar. Y por consiguiente, que sea un derecho social excluye que se organice como un mercado. Ahora, que excluya que se organice como un mercado no quiere decir que impone o decide un modelo único de prestador estatal, etc., ¿no? Hay distintas modalidades a través de las cuales se puede organizar un sistema de salud que no descansa en el principio del mercado. Y de hecho, hay distintas experiencias, y Valeria y Matías probablemente de esto saben más que yo. Hay distintas experiencias en el mundo de sistemas de salud que todos comparten esta lógica. La salud no puede ser organizada como un mercado. Algunos son más estatales o menos estatales, algunos descansan más en la iniciativa privada, etc. Hay distintas modalidades de organización. Esas modalidades de organización, creo yo, no necesariamente han de estar en la Constitución. Es decir, yo creo que lo que yo esperaría que la nueva Constitución contuviera es una afirmación de que la salud es un derecho social, lo cual quiere, con el significado preciso de entonces el sistema de salud no se puede organizar como un mercado, y B, una imposición al Estado del deber fundamental de realizar ese derecho social, por oposición a lo que existe ahora, en que la salud es entendida como una mercancía. La cuestión fundamental es la coexistencia de un sistema público y un sistema privado, y el deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado. Eso diría yo que es la diferencia entre la Constitución que tenemos y la Constitución que yo espero que salga del proceso constituyente en lo que se refiere a salud, en un argumento que es bastante análogo al que yo daría si la pregunta hubiera sido por educación o por seguridad social, ¿no? Pero esa creo yo es la función fundamental de la Constitución. Muchas gracias, Fernando. Matías. Sí, yo quisiera como matizar dos cosas. Ciertamente estoy muy de acuerdo con lo que plantea Fernando, el pensamiento de Fernando plasmado en diversos libros y de una u otra manera sosteniendo un montón de reivindicaciones respecto a seguridad social. Yo creo que estructuran los lineamientos en buena medida de fuerza común sobre derechos sociales en su conjunto, y en ello la salud como que
es un derecho social más. Respecto a por qué hay que cambiar la Constitución, yo diría que hay experiencia en Chile, que cuando se ha querido avanzar en seguridad social, la Constitución ha sido un obstáculo. Eso es evidente, hay ejemplos concretos, por ejemplo, lo que ocurrió cuando se quiso hacer un fondo solidario en el lanzamiento del auge, y fueron los mismos de siempre, Espina, Evelyn Matei, quienes en ese momento, siendo senadores o legisladores, esgrimieron los mismos argumentos que han sostenido hasta el día de hoy. Entonces, cuando se habla de que esto puede ser posible de ser reformado a través de leyes parciales, en estas circunstancias, aun cuando o estallido social o en pandemia, como que los ejes de poder se mueven un poco, y el costo político de negarse a una reforma que va en beneficio de toda la población puede ser mayor para la política o para los políticos, yo diría que esas condiciones todavía como que no terminan de cambiar totalmente. Entonces como la disputa más importante sigue siendo la Constitución. O sea, en eso yo diría, sería como súper como concreto, la Constitución es, por así decirlo, es nuestro como eje fundamental de cualquier petitorio, de cualquier reivindicación estructural que quiera plantear un nuevo orden. Entonces en eso, como ser bastante explícito. Respecto de la discusión propiamente tal, de qué tiene que ir en la Carta, como en la nueva Constitución, yo, aun estando de acuerdo con lo que plantea Fernando respecto de lo necesario que es que se consagre el derecho explícitamente y que se arregló seguido, como que se explicite qué es lo que tiene que hacer el Estado, yo diría que si uno mira otras constituciones, que por supuesto vienen de otros procesos históricos, al menos o de otros contextos en que se generan, al menos hay tres cosas que yo creo que van a formar parte de ese debate y que nosotros deberíamos ser capaces de identificar si prefiguran el sistema de salud que queremos o no. Entendiendo que va a ser un sistema que se rige bajo los principios de la seguridad social, sea un seguro nacional de salud o sea un sistema nacional de salud, o el que sea. Lo primero de esas cosas es si es que la Constitución tiene que explicitar o no la red de prestadores. Yo diría que esa discusión es totalmente pertinente. La red de prestadores como edifica la segregación que hoy día tiene Chile y genera diferencias concretas y muchas veces insalvables respecto a la oportunidad de atención. Entonces, sí me parecería pertinente explicitar las características de una red de atención que puedan hacer posible que uno u otro sistema pueda como funcionar, por así decirlo. Nos da lo mismo que transitemos a un seguro nacional de salud con esta red de prestadores que con otra. Y si uno mira otras constituciones, o sea, eso se hace. La Constitución boliviana, por ejemplo, en el artículo 18, cuando define el derecho a la salud, define y caracteriza la red de prestadores, y eso, llevándolo a nuestra discusión local, desde mi perspectiva, sí nos confiere como ventajas comparativas, como para avanzar en un ejercicio del derecho, por así decirlo. Lo segundo es que tiene que ver también un ejemplo como constituciones latinoamericanas, procesos locales, lo que pasa con las concepciones como que rigen o que describen como el Estado, también el derecho a la salud o en otros derechos sociales, como garantizan ese derecho. En la Constitución ecuatoriana, también cuando se define que el derecho a la salud, abajito se define concretamente qué es que la gente común y corriente en cualquier parte pueda gozar de ese derecho. Entonces se explicitan, por ejemplo, concepciones que tienen que ver con cosmovisión, con realidades culturales de distintos territorios, y específicamente en el artículo 32 de la Constitución ecuatoriana, toda la conceptualización del buen vivir caracteriza el derecho a la salud. En nuestro caso, tenemos una deuda concreta con cómo conciliamos la cosmovisión de nuestros pueblos originarios con la medicina como alópata que existe en Chile desde que empezó a estructurarse el sistema de salud. Entonces a mí sí me parece que es importante que nosotros tengamos esa discusión y podamos explicitar si es que eso nos confiere una ventaja comparativa, quizás termina siendo como una discusión como más estratégica. Y lo tercero es concretamente como qué atribuciones tiene el Estado en el proceso de transición. En la Constitución venezolana,
también son ejemplos súper como de acá, como de la izquierda, pero también ahí hay lineamientos explícitos respecto a cómo se produce la transición de un proceso a otro sin caracterizar concretamente el sistema prestadores o las atribuciones del Estado. Y yo, nuevamente, en la misma línea de lo anterior, creo que son cuestiones que vamos a tener que discutir y saber ponernos de acuerdo. Eso. Gracias, Matías. ¿Valeria? Bueno, yo concuerdo con lo que dice Fernando y Matías. Bueno, en el contexto general, lo que necesitamos es en realidad que la Constitución nos asegure que el Estado va a estar transitando más hacia un Estado solidario. Y obviamente que esto haga y garantice todos los derechos fundamentales en contexto generalizado, obviamente también como seguro social, educación, entre otros, pero además, como entrando de lleno en salud, es súper relevante que además de explicitar obviamente la función del Estado y que deje de ser mero administrador, que tenga responsabilidad en la prestación, en los servicios que se entregan, y que además obviamente esto también explicite como el alcance que podemos lograr y que podemos tener en el desarrollo de este derecho fundamental, desde el título hasta las herramientas que nosotros podemos tener como para protección de la garantía del derecho y como para la realización de este. Porque obviamente no nos basta con lo que tenemos al día de hoy en la Constitución, o sea, la Constitución en este día de hoy, como muy bien dijo Fernando, solamente nos garantiza el libre mercado, o sea, es el acceso a decidir libremente por qué tipo de salud quieres acceder. Y en ese contexto es donde concuerdo plenamente con Matías que es importante tener claro qué tipo de sistema de salud es al que queremos avanzar. Una vez que obviamente tengamos eso en consideración, es súper importante que los prestadores que vamos a tener sean especificados, porque no es lo mismo entender y hablar de la salud pública como un derecho que hablar de la salud pública o privada. Obviamente todo eso nos va a entregar un margen de diferencia y es algo que yo creo que como todos chilenos y chilenas debemos comenzar a discutir, a plantearnos, a darle una vuelta al respecto, porque de esto se trata, de lo que queremos para Chile. O sea, estas cosas marcan la diferencia. ¿Por qué no nos sirve, por ejemplo, mantenernos en la Constitución de hoy? Porque en realidad estamos en estos momentos actuando para obtener una garantía que debería ser como un derecho fundamental. Tenemos que estar dependiendo de lo que se pueda dictaminar por la parte legislativa, por los jueces, que ellos en realidad determinan de un caso puntual y que en realidad si lo llevamos a la práctica, no todas las personas tienen acceso a lograr llegar a esa instancia como judicial, digámoslo, y además hay otro montón de otras personas que ven pasar problemas actuales como por ejemplo las alzas en las ISAPRES que también se nos ven truncadas por este tipo de constitución actual. Entonces, la verdad es que hay que llevar la discusión un poco más allá, hay que ser bien explícitos en realidad en lo que queremos y en base a ese marco trabajar todas las aristas de las pertenencias, o sea, de en realidad la amplitud que va a tener el Estado de participación dentro de la salud como derecho fundamental y obviamente en qué contexto de sistema y de prestadores vamos a movernos. Muchas gracias, Valeria. Continuando un poco con las preguntas, me gustaría establecer un poco y empezar a generar el concepto salud en todas las políticas. Y con respecto a salud en todas las políticas, me gustaría introducir el tema de que en Chile tenemos una diferencia abismante entre comunas que son muy vulnerables, otras comunas que son muy ricas, además de diferencias entre mismas regiones y sobre todo también una diferencia entre el sector público y el sector privado de salud. Con respecto a esto, ¿cómo se puede trabajar la nueva Constitución para generar condiciones equitativas entre todos los sectores y todos los territorios de Chile, tanto en salud como en otras instancias, entendiendo que la salud también influye en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida? Fernando. Fernando, ¿estás silenciado? Gracias, Sofía, decía. Ahora sí.
Yo creo que el hecho de que haya esas diferencias a las cuales tú aludes en materia de prestaciones de salud entre el sistema privado y el sistema público, pero también entre regiones y comunas, es una consecuencia enteramente esperable de la organización institucional del sistema de salud que nosotros tenemos, ¿no? O sea, yo no creo que uno pueda decir que es una patología, que es un problema, ¿no? Es el desarrollo normal de un sistema de salud con las características del sistema de salud que hemos tenido por los últimos 40 años. Y por consiguiente, la solución a ese problema es una reestructuración del sistema de salud, de modo que deje de tener una tendencia hacia esa diferenciación y pase a tener una tendencia hacia la homogeneidad. Esa, creo yo, es otra manera de explicar la diferencia entre entender la salud como una mercancía y entenderla como un derecho social. Creo que es otra de las consecuencias obvias que tiene eso. Ahora, creo que también hay en la pregunta, hay otra de las dimensiones importantes aquí, que de nuevo yo no soy la persona más adecuada para extenderme latamente en eso, pero creo que también es bien importante y uno esperaría que en la nueva Constitución esto sí tuviera algún tipo de manifestación. Y es precisamente porque la salud no puede ser pensada como una mercancía, entonces no puede ser pensada como un conjunto de prestaciones a las cuales los individuos tienen derecho, ¿no? La salud tiene que ser pensada como un estado o una condición a la cual el Estado con E mayúscula, ¿no? El Estado como la organización política contribuye, ¿no? Contribuye de distintas maneras, por supuesto, a través de el sistema de salud en sentido estricto, ¿no? Está bien. Pero también el sistema de seguridad social, el sistema escolar, etcétera. O sea, quiero decir, la regulación medioambiental. Entonces, por cierto que hay una distorsión que va de suyo en la comprensión de la salud como mercancía, que la transforma en un sistema de provisión de prestaciones discretas de salud. Y yo creo que la óptica que uno debería tener para el sistema de salud es una óptica mucho más amplia, que no mira al sistema como un sistema de prestaciones, aunque por cierto incluye prestaciones, evidentemente, sino como un sistema en el cual que supone que hay alguna responsabilidad pública por el bienestar de la población. Y que esa responsabilidad pública, por supuesto, se manifiesta a través de las prestaciones requeridas en su caso, pero se manifiesta también en otras acciones que no necesariamente son parte de lo que estrictamente uno llamaría el sistema sanitario, pero que son otras acciones u otras dimensiones que sin embargo miran a la misma finalidad. Y que eso, como te decía, tienen que ver con cuestiones que pueden ser medioambientales, laborales, por cierto, de seguridad en el trabajo, etcétera. Seguridad social, educación. Yo creo que cuando uno deja de mirar la salud como una cuestión de mercado, entonces, como por así decirlo, se abre un panorama completamente distinto. Y entonces las características obvias o las maneras obvias de pensar, como que el sistema de salud es un sistema de provisión de prestaciones de salud, empiezan a verse de una óptica nueva y empiezan a aparecer otras perspectivas que yo creo que son tanto o más importantes que las perspectivas que nos resultan ahora habituales, dado el modo en que hemos pensado sobre salud todo este tiempo. Muchas gracias. ¿Matías? Sí, yo creo que la pandemia como que nos ha mostrado muy crudamente las diferencias que existen en distintos territorios. Tenemos comunas enteras que llevan años sin agua, entonces sencillamente la gente no se puede lavar las manos en tiempos de pandemia. Lo mismo con la posibilidad de quedarse en la casa, o sea, la precariedad laboral en Chile, las condiciones de subcontrato, el trabajo informal,
el trabajo de los adultos mayores, en fin, una serie de condiciones materiales, concretas, que hacen evidente que las condiciones de vida van a determinar súper explícitamente las probabilidades de contagiarse, en este caso de coronavirus, y luego de fallecer. Entonces, ¿qué más explícito que eso para poner en evidencia lo necesario que es mirar que la salud o está en todas las políticas, o si no se reduce a lo que puede ser nuestra interpretación, o la interpretación que tiene hoy día Chile, que es un bien de consumo, que es una prestación específica que depende de la posibilidad de pago de cada uno. Yo diría que cómo avanzar en disminuir esas diferencias, yo creo que lo más relevante de todo es entender que hay condiciones materiales que son los determinantes sociales de la salud, condiciones de trabajo, salario, condiciones de vivienda, saneamiento urbano, rural, en fin, esas condiciones, si es que son como trabajadas sistemáticamente en su como homogeneización o en la reducción de la inequidad, tienen un efecto que yo diría que en términos absolutos termina siendo mucho mayor que todos los recursos humanos posibles en el mejor sistema o sea, el mejor sistema de salud de la galaxia o del sistema solar. Como hacer el clic con eso, o sea, concretamente cuando se habla de disminución, por ejemplo, de la jornada laboral. Eso tiene efectos concretos en la salud de la población. Cuando se aumenta el salario mínimo, eso tiene efectos concretos en la salud y eso se asocia hoy día, y hay evidencia muy como elocuente en distintos lados del mundo que eso es un indicador bastante concreto de esperanza de vida, mortalidad por todas las causas, en fin, o sea, como esa disociación en que salario mínimo no es salud, que condiciones de habitabilidad no es salud. Creo que esta pandemia nos ha hecho, como que nos ha obligado a acercar un poco esa distinción. Una segunda idea es lo relevante que es que los distintos territorios sean capaces de darle la pertinencia como territorial a las reivindicaciones de sus mismos contextos. Nosotros desde el Colegio Médico tuvimos la experiencia de hacer un cabildo como justo después del estallido en temas de salud. Participaron de más de 5.000 personas, gente de 140 establecimientos entre APS y hospitales, más de 200 actas de discusiones, y era bastante claro como el orden de como prelación de las prioridades, la Constitución, como que había que transformarla. Pero justo después de eso, una serie de necesidad de uno mantener como esta organización territorial como vigente y que sea capaz de darle viabilidad a los procesos de transformación para poder disminuir esas inequidades. O sea, las inequidades como que no ocurren aisladas en el tiempo, sino para ser superadas tienen que ver con cómo las comunidades en distintos contextos pueden trabajar, empoderarse, lidiar con la complejidad que significa implementar o no una transformación a nivel de un centro de salud, a nivel de un gobierno local. Y era súper increíble cómo eso salía en las actas de estos cabildos. Eso es salud, o sea, que una comunidad aislada pueda ser capaz de sostener una visión de salud, una visión de municipalidad, una visión de condiciones barriales, etc. Yo creo que es algo sumamente relevante para disminuir esas inequidades. O sea, sin territorio empoderado, con el empujón, por ejemplo, que existió post 18 de octubre, que de una u otra manera se han mantenido, quizás haciendo otras cosas ahora en plena pandemia, yo creo que es imposible trabajar en disminuir concretamente la inequidad a nivel territorial, por más política de Estado que exista. Entonces yo diría esas dos cuestiones, como la relevancia de entender que salud no es solamente como la estructura que tenga nuestro sistema sanitario, si la APS es pública o no, para todo, si es que tenemos prestadores solo públicos, solo prestadores privados. Esa es una mitad del cuento.
Y es una cosa muchísimo más relevante desde mi perspectiva como médico clínico o como médico que se dedica a la salud pública, como investigando, es que trabajar por mejorar las condiciones materiales de vida es salud, concretamente. Muchas gracias, Matías. Valeria. Sí, concuerdo en gran parte también con Fernando y Matías, pero creo que lo fundamental es comenzar por entender que la salud es el punto inicial para todo lo demás. O sea, considerar que sin salud no existe calidad de vida, sin salud no existe una buena educación, sin salud no existe un montón de cosas. Entonces, cuando establecemos la salud como un eje fundamental de los derechos sociales, es que empezamos recién a ver desde la punta del iceberg todos los problemas que existen hacia abajo, qué es lo que tenemos que buscar solucionar. ¿Ya? Es importante que con esta nueva constitución y que pueda permitir obviamente que el Estado trabaje con un sentido más social, podamos generar un sistema de salud que obviamente trabaje en tres ejes importantes que son la descentralización, que es súper importante y que tiene que ver un poco con lo que decía Matías. Es importante que los territorios puedan disponer y trabajar de manera de su necesidad local. En ese contexto también mencionan la relevancia que tiene la APS y la modalidad en que se maneja, porque en realidad si hablamos de desigualdades, ahí también lo podemos ver. O sea, si a veces tenemos un municipio que tiene mucho recurso económico y obviamente la APS de ese lugar va a ser con una prestación mucho mejor. En ese contexto también es importante que el sistema que tengamos obviamente nos entregue la garantía de que estas situaciones no van a suceder y que en realidad se va a trabajar de manera equitativa y en base a las necesidades territoriales. Ese es un punto. El tema de la economía que se los mencionaba como ejemplo, como con lo de APS. Y el otro tema súper importante es el enfoque que va a tener la salud. En estos momentos la salud generalmente se está viendo solamente como un tema generalizado, pero es importante también tener mucha perspectiva en las áreas de necesidad para todos y todas, como por ejemplo la salud en el género, la salud en la educación, la salud de la niñez, la salud mental, situaciones que no se les presta la misma importancia en el mismo grado. Por lo tanto, yo creo que para todo este sistema de inequidades que existe en salud, tenemos que empezar a reestructurar desde la Constitución, pasando por el sistema, hasta obviamente después todo como el conjunto de herramientas que vamos a tener que garantice efectivamente el derecho. Entonces es un proceso absolutamente largo que trabajar, pero creo que es lo que tenemos, como los ejes que tenemos que empezar a fijarnos para ir mejorando las condiciones actuales. Gracias, Valeria. Bueno, como también hemos ido un poco esbozando, ya se ha ido respondiendo esta otra pregunta, que es ¿qué es lo que necesitamos en la nueva Constitución para que asegure la salud como derecho de calidad y equitativo también para todas y todos? Y también me gustaría preguntar a nuestros tres exponentes si es solo suficiente con la nueva Constitución. ¿Qué viene después en torno al tema de salud? Fernando. ¿Está silenciado, Fernando? Ahí sí. Sí, sí. Yo decía que yo creo que no es solo suficiente la nueva Constitución, y esto en general vale no solo para salud, sino que en general. La nueva Constitución va a contener un conjunto de declaraciones que hasta cierto punto van a ser promesas, ¿no? La promesa de que la educación, la salud, la seguridad social van a ser derechos sociales y que eso va a hacer que las cosas sean distintas. Pero esas promesas van a tener que realizarse posteriormente. Y esa realización va a quedar a cargo, va a quedar en manos de, bueno, la política del día siguiente. ¿Sí? El día siguiente de la nueva Constitución va a seguir habiendo política como la conocemos hoy.
en el sentido de que va a seguir habiendo quienes se oponen a la expansión de los derechos sociales y quienes quieren ampliar derechos sociales. En ese sentido va a seguir siendo, va habiendo política. Y entonces una cuestión extraordinariamente importante en la nueva Constitución es cómo va a ser esa política. Porque si es la misma política neutralizada que conocemos bajo la Constitución tramposa, entonces, por supuesto, esas promesas constitucionales van a quedar incumplidas. Como lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la Constitución actual asegura a todos los chilenos y chilenas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se lo asegura también a los habitantes de las zonas de sacrificio. Entonces, ¿por qué esa, por así decirlo, esa promesa de esta Constitución, tan escasa en sus promesas, tampoco puede realizarse? Bueno, yo diría que hay una razón muy obvia. Porque para realizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no basta una declaración normativa, es necesario que haya un Estado, una política capaz de enfrentarse a los poderes económicos que serían afectados por las medidas necesarias para asegurarle a todos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En el caso de salud, hay un ejemplo flagrante, ¿no? Las ISAPRES llevan más de una década siendo condenadas en casi alrededor de 1,5 millones de casos. Es decir, ojo, 1,5 millones de juicios terminados por sentencia. 1,5 millones de sentencias en que las ISAPRES son condenadas porque sus estrategias de negocios descansan rutinariamente en lo que las Cortes durante esta década han llamado violación de derechos constitucionales. Y uno dice, bueno, ¿y qué consecuencias ha habido? Y la respuesta es que no ha habido ninguna consecuencia. Es decir, el sistema político, el sistema legislativo, ha observado el desarrollo de esto por ya más de una década, más de 1,5 millones de casos de violación de derechos constitucionales por una industria que tiene un financiamiento cuasi público, ¿no? Cotizaciones obligatorias, etc. Y ha sido totalmente indiferente. ¿Por qué? Bueno, supongo yo que la explicación es que la política no tiene fuerza o no tenía fuerza suficiente para afectar los intereses de las ISAPRES en la medida en que necesitaban ser afectados para poder darle una solución a esto, ¿no? Entonces, yo creo que buena parte de que lo que la nueva Constitución contenga respecto de cuestiones como salud, pero también educación, seguridad social, medio ambiente, etcétera, se va a jugar no en el texto que en definitiva se apruebe en cada una de esas esferas, que por supuesto es importante, pero se va a jugar no en ese texto, se va a jugar en la manera en que quede configurado el poder político y su capacidad de acción para poder eficazmente actuar. Porque de hecho, diría yo, ese es hoy el problema fundamental que tenemos. Nosotros tenemos una constitución que constituyó una política que no puede actuar. No puede actuar para responder la necesidad de una reforma en salud, ni siquiera para afectar los intereses de las ISAPRES, no puede actuar para responder las demandas de reconocimiento de los pueblos originarios, no puede actuar para responder la demanda contra la AFP, en fin, no puede actuar en ninguna esfera significativa. Entonces yo creo que una cuestión fundamental de la nueva Constitución es cómo va a ser esa política. De hecho, si me permites, terminar con esto. Yo creo que esta es la cuestión que va a hacer la diferencia entre éxito y fracaso del proceso constituyente. Así de importante es. Es decir, si después de que todo esto haya pasado, imaginémonos, ha habido plebiscito, ha habido elección de la convención, se eligió la convención estuvo deliberando por un año, acordó un texto, el texto se presentó al plebiscito de salida, se votó, se aprobó, se promulgó, se derogó la Constitución antigua y tenemos nueva Constitución. Y entonces nos preguntamos, ¿y la hicimos o no la hicimos? O sea, ¿es esta una nueva Constitución como la nueva Constitución de Lagos, que en realidad era una reforma? ¿O es esta una nueva Constitución de verdad? Yo creo que la respuesta a esa pregunta va a estar dada por cómo sea la política. Si la política de la nueva Constitución sigue siendo la misma política neutralizada y deslegitimada que nosotros conocemos, tendremos que decir, mire, aunque hicimos todo eso, en realidad fue una reforma, se cambiaron cosas aquí y allá, pero en la cuestión de fondo siguió igual. Si la política empieza a ser distinta, y esto por supuesto no quiere decir que haya cambiado en 180 grados del martes en la noche al miércoles en la mañana, por supuesto que no, pero si empieza a ser reconociblemente distinta, entre otras cosas, porque tiene el poder suficiente para actuar de modo de realizar, por ejemplo, derechos sociales como la salud, entonces podremos decir,
Ahora sí vivimos bajo una forma política distinta que la política binominal, y la razón por la cual es una política distinta es porque es una nueva constitución. Entonces, esa es la demostración de que el ejercicio fue exitoso. Esta, creo yo, es la cuestión central de la cual dependen todas las demás. Muchas gracias, Fernando. Matías. Quiero responder como yendo a lo más concreto de lo importante que me parece algo bien específico de la reforma o de los cambios que tienen que ocurrir para que la salud en Chile cambie. Y luego un comentario respecto a lo que plantea Fernando, como la importancia de que exista, no sé si lo interpreto bien, pero en el fondo como este poder post 18 de octubre o este poder real con capacidad de agencia que sea capaz de ejercer poder para cuidar las transformaciones que quiere para este nuevo Chile. Respecto a lo primero, yo creo que después de que se apruebe la nueva constitución y que se especifique o no las características del sistema de salud, yo diría que es importante ser capaz de sostener una estructura o un solo lineamiento desde todos los espacios que sea posible. En eso, desde los gremios de la salud tenemos un trecho avanzado que ya se puso como una primera estaca en hablar respecto de que tenemos que transitar a un sistema basado o amparado en los principios de la seguridad social, y ya hay un primer espacio de acuerdo que eso sea un seguro nacional de salud, que significa, en otras palabras, que existe un sistema con un financiamiento solidario, financiado prioritariamente a través de impuestos generales, más que cotizaciones asociadas al trabajo, que sea un sistema que enrole obligatoriamente a todos quienes habitan el territorio nacional, un 3% de la población inmigrante, en 10 años más va a ser un 6-7%, o sea, ya no podemos hablar de chileno y chilena, chilenes, que sea capaz de establecer como garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional, en fin, una serie de características que hoy día, o en post 18 de octubre, como que fue el acuerdo que tuvo como esta multigremial más alianzas de pacientes. Entonces yo, de nuevo, diría como algo bien concreto, o sea, si ese es un espacio, un punto de acuerdo, bueno, que ese sea como el mínimo en el que nos situamos hoy día para avanzar hacia adelante respecto de qué estructura queremos para Chile. Y eso tiene que avanzar a ser un petitorio o una demanda como arraigada profundamente en la población en su conjunto, no solamente les movilizadas, sino de toda la gente que entienda que, de todos quienes habitan el territorio nacional, que entiendan que como que tenemos que ir explicitando concretamente qué queremos y que hagamos propia esa demanda. Cuento discusión aparte, a mí me parece, si es que me imagino que todos quieren hoy día desde la izquierda avanzar hacia un seguro nacional de salud, están todavía más contentos, estaríamos todavía más contentos si es que avanzamos a un sistema nacional de salud, a la razón o a la manera que existe en Cuba o en el Reino Unido, en que la propiedad de los prestadores no es eminentemente privada, sino es del Estado, en fin, una serie de características que uno pudiera como poner al Sistema Nacional de Salud en oposición al Seguro Nacional de Salud como un sistema, por así decirlo, que tiene menos espacio, con todo lo mal que nos ha hecho el mercado en salud 40 años, 50 en Chile. Eso respecto de concretamente hacia dónde avanzar y cómo. O sea, esa es una pega para mí concreta. Post aprobación de esa carta o durante ese proceso nosotros tenemos que hacer que esta demanda concreta sea una demanda que sea apropiada por toda la población. Respecto de cómo ejercer ese poder o cómo sostener ese proceso, bueno, militar en fuerza común, concretamente. O sea, la política post 18 de octubre es un espacio que va a ser distinto a todo lo que era antes del 18 de octubre. Fuerza Común nace como una estrategia, un partido para darle viabilidad a este nuevo Chile.
Entonces, concretamente, eso significa pensar y repensar políticas de alianzas para este nuevo Chile, repensar nuevas formas de hacer política en este nuevo Chile, post 18 de octubre, post pandemia. Y significa nuevamente volver a reconstruir esa organización de base territorial, esa organización en los sindicatos, en la comunidad, como en la sociedad civil, que sea capaz de sostener ese proceso, y en ello los partidos por supuesto que juegan un rol, pero no es el único. Entonces eso para mí también es prioritario, como volcarse nuevamente a la organización en su sentido más profundo, donde sea, como sea, encontrando coincidencias, con capacidad de hacer alianzas, con capacidad de sostener transformación y procesos complejos, en que por supuesto que no va a ser ni rápido ni de la manera que uno sueña, sino con mucho esfuerzo y de discusiones iterativas que nos van a hacer posible como avanzar en una u otra dirección. Entonces, es un momento para volcarse a la organización. Yo creo que esa es la manera de poder hacer lo que plantea Fernando como una demanda concreta. ¿Cómo generamos esta organización con capacidad de agencia? Hoy día la oposición no la tiene, es evidente. Perdió ese poder, ya no lo tiene. ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Muchas gracias, Matías. Bueno, Matías se tiene que ir, ahora tiene otros compromisos. Le damos las gracias por sus ideas acá expuestas. Y como dijo Matías, también queremos invitarles a todas y todos a poder conocer al partido. En estos momentos nos encontramos en conformación y los invitamos a entrar en nuestras redes sociales, a contactarse también con cualquiera de nuestros expositores, a hablar también en el Facebook, en el Instagram, o entrar en la página fuerzacomún.cl, en donde está nuestro manifiesto para que puedan conocer de qué se trata este proyecto y irse adentrando también y aunar toda esta fuerza para generar un nuevo Chile. También se encuentra en estos momentos Natalia Esquivel preguntando a través de la plataforma Zoom sus correos, y a través de la plataforma de Facebook se encuentra América. Si pueden revisar también su bandeja de spam, en donde ella le ha preguntado sus correos, con el objetivo también de poderles hacer llegar la información propia de los conversatorios. Se vienen 8 conversatorios más, además de para que puedan conocer un poco más sobre Fuerza Común. Valeria, tu turno. Bueno, en realidad entre Fernando y Matías yo creo que englobaron la mayoría de los conceptos, como para un poco terminar así como englobando el sentido de todo esto. La idea es que tengamos claro que la Constitución hay que cambiarla para que nos den las herramientas necesarias para que nosotros como habitantes de este terreno nacional podamos llegar a un trabajo mancomunado del sistema de salud que necesitamos para Chile. Como se ha mencionado anteriormente, esto es un proceso que no se va a dar inmediatamente después de la Constitución, y que si bien también va a tener apoyo legal posterior con diferentes tipos de propuestas y proyectos que vayan directamente asociados a las garantías de salud como derecho, es importante que se entienda el concepto de que por qué la necesidad, y que efectivamente no aportas después de hacer el cambio de la Constitución vamos a tener el cambio así como absolutamente inmediato. Además de esto, comentarles e incentivarlos a que estos cambios van a ser posibles a medida de que cada uno y una de nosotras aportemos con lo que creemos que necesitamos. Para eso es en realidad buscar espacios de organización, buscar espacios de encuentro, participar y alzar la voz. El 18 de octubre y el estallido social en general fue tan importante por la cantidad de nosotros que estábamos pidiendo cambios. Y esa cantidad de gente es la que debe seguir insistiendo en ellos, porque si nos quedamos ahí esperando, si nos quedamos sin alzar la voz y sin decir lo que creemos, es que en realidad puede que las cosas no vayan a mejorar.
es importante ser partícipes del proceso, y en ese contexto también les hacemos la invitación como Frente de Salud y como participantes acá en Fuerza Común, a que este espacio en particular fue y se creó en realidad con el sentido de darle una oportunidad a todas aquellas personas que estábamos en el estallido social, solicitando en realidad que se hicieran cargo de nuestros derechos. Toda esta idea es por eso, por lo tanto, el incentivo, las ganas y las ideas de cada uno de ustedes para nosotros son fundamentales. Por lo tanto, podemos esperar sus correos, sus datos personales para nosotros entregarles mayor información y que sean partícipes del cambio, si en realidad la invitación es esa. Eso, Sofía. Muchas gracias, Valeria. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas del público. Eduardo González nos hace dos preguntas sumamente interesantes para nuestros expositores. Voy a leer las dos en conjunto para que la podamos resolver. Nos pregunta, considerando el eventual cambio constitucional, ¿qué sucedería con las ISAPRES y clínicas privadas? ¿El actual aporte de los trabajadores es suficiente para mantener y hacer robusto el sistema? ¿O serían necesarios como otros implementos para mejorar esto? Y por otro lado, nos pregunta también, ¿cómo la nueva Constitución y el Estado pueden asegurar el cumplimiento de forma apropiada de los derechos fundamentales, en especial de la salud, considerando que actualmente el sistema de salud público no logra abarcar el 100% de la población? No sé, Fernando, si te gustaría responder la pregunta y luego Valeria. Eduardo se refiere al problema, a un problema característico de cualquier transformación como la que necesitamos hacer en materia de salud, pero no solo de salud, ¿no? Que es el problema de la transición. ¿Cómo se hace la transición desde donde uno está a donde uno quiere llegar? Yo creo que en el caso de salud, dado que el sistema privado de salud funciona financiado en buena parte con cotizaciones legalmente obligatorias, hay maneras de, por así decirlo, reorientar su desarrollo de modo de dirigirlo hacia un sistema que funciona con una lógica que no es de mercado. Esa es la razón por la cual en el pasado quienes defienden el sistema actual de salud se opusieron tanto a la posibilidad, por ejemplo, del fondo de compensación del auge que mencionaba Matías, ¿no? Porque evidentemente destinar a un fondo común parte de la cotización obligatoria era una manera de avanzar en una transformación considerable del sistema. Yo creo que eso da algunas luces de cómo se podría hacer esa transición. Mi impresión es que el problema no se presenta al nivel de las ISAPRES. Después de todo, las ISAPRES son compañías de seguro y en tanto tales perfectamente podrían dedicarse a negocios que no tienen el respaldo de cotizaciones legalmente obligatorias y que queden entonces las que entonces tengan que quedar. El problema de cómo la red de prestadores privados que hoy día existe se incorpora dentro de un sistema de seguro, un seguro público, un seguro único de salud, es una pregunta más compleja. Pero de nuevo, yo creo que ahí la cuestión fundamental es toda esa complejidad tiene que introducirse no en el momento constituyente. El momento constituyente, porque el momento constituyente no es un momento en el cual la pregunta por la transición va a quedar respondida. Yo creo que el momento constituyente es fundamentalmente el momento en que se fija cuál es el punto al cual la transición ha de llevar. Y entonces eso da paso a la pregunta de cómo se organiza el tránsito desde donde estamos hacia donde la Constitución nos dice que queremos llegar. Entonces, la cuestión de la transición, que con toda la importancia que tiene, yo creo que va a ser más relevante para la discusión política posterior que para el momento constituyente mismo. Muchas gracias, Fernando. También nos preguntan, esta pregunta para Valeria nos están preguntando, ¿cómo creen que ha influido la Constitución actual en el manejo de la pandemia en el coronavirus? Valeria.
Bueno, en ese contexto, la verdad es que así es como el sistema de salud pública se ha ido deteriorando a lo largo de los años. Es como se ha ido deteriorando exponencialmente también dentro de la pandemia. Nosotros en general en el área de salud pública se trabajan con presupuestos que no cubren todas las necesidades del recinto hospitalario. Por lo tanto, de manera constante nos encontramos trabajando como por sobre lo justo, digamos. Por lo tanto, en ese contexto habitual del sistema de salud actual, que genera obviamente esta inequidad de tener la alternativa del sistema privado, donde los cotizantes son los de menores recursos y tenemos mayor cantidad de beneficiarios que en realidad en el sistema privado, la repercusión económica ha sido mucho más importante, ¿ya? Y no solo la repercusión económica, sino también las prestaciones que se están entregando en el sistema de salud el día de hoy. Hemos tenido que obviamente mantener toda la prioridad en solucionar y contener todo lo que la pandemia ha traído consigo, y ello nos ha hecho también que muchas prestaciones tengan que esperar para poder ser solucionadas. Entonces, en un contexto de presión tanto económica como laboral, digámoslo, en cuanto a las prestaciones que se tienen que entregar, de aquí a fin de año, digamos, el sistema de salud obviamente se va a encontrar súper apretado y con muchas cosas que resolver. En ese sentido también es importante que de aquí a la fecha existan estrategias para que como sistema de salud podamos responder en ambas aristas, ¿ya? Porque el momento que tenemos hoy es algo que apremia y es la pandemia, pero terminando esta pandemia, ¿cómo vamos a quedar? ¿Bajo qué circunstancias vamos a trabajar y cómo le vamos a entregar a todos los beneficiarios del país la necesidad, o sea, la cobertura a la necesidad que tiene? Si estamos hablando de que la salud es mejorar calidad de vida y que la salud es el pilar fundamental de la sociedad para mantener todo el resto, ¿con qué herramientas vamos a lograr eso? Y todos esos, digamos, problemas generalizados están obviamente por la inequidad existente, ¿ya? Porque no podemos cubrirlo con lo que tenemos, porque no se nos entregan las herramientas para lograr estas coberturas en salud. Y además, obviamente, a todo este como globo de problemas también sumamos el recurso humano, que de momento está luchando de forma constante y con mucho agotamiento, y el cual obviamente al final de la pandemia también va a estar muy agotado. Por lo tanto, eso también significa mano de obra que reemplazar al momento que ellos soliciten sus permisos legales, digamos, o sea, sus permisos de vacaciones, sus permisos administrativos, etcétera, y que también son recursos más que tenemos que cubrir. Entonces, al final, todo va apuntando a problemas que vamos a tener de aquí a terminar la pandemia. Por lo tanto, para salud no se acaba cuando se gane la pandemia. La salud va a seguir con problemas después de esto y va a seguir peor que quizás de lo que traíamos. Por lo tanto, hay que preocuparse, hay que trabajar, hay que buscar alternativas, hay que solicitarlas de manera como más haciendo presión, digamos, al gobierno. Hay que trabajar en conjunto y la idea es que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir a futuro, y es por eso que tenemos que trabajar en mejorar el sistema de salud que tenemos para todos los chilenos y chilenas. Eso. Muchas gracias, Valeria. Para ya ir cerrando, Fernando Donoso nos quería hacer una consulta, ya porque ya estamos en la hora. Y bueno, y también le vamos a dar luego a Fernando Donoso. Fernando, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer la consulta o la opinión que tengas? Abierto, ¿verdad? ¿Se escuchan? Sí, se escucha. Bueno, en realidad no era exactamente una consulta. Yo quería aportar a la inquietud que tenía la última persona que consultaba si el Estado se podía hacer cargo de los problemas de la salud. Y yo creo que hay que tener dos momentos. Antes de la nueva constitución que seguro vamos a tener, para eso estamos aquí, y después de la constitución que vamos a tener. Y el primero es que hoy día el Estado no se puede hacer cargo de esto. Hoy día, ¿y por qué no se puede hacer cargo? Porque hoy día la salud está en el mercado, es una mercancía que se vende y se transa al mejor postor donde sea. Donde sea.
Por lo tanto, hoy día no es posible. Pero hay que saber algunas cosas. Por ejemplo, datos de algunos años atrás, no muchos, 5 años, que para un país no son muchos y que pudiera tener alguna variación mínima. De cada 100 pesos del Producto Interno Bruto, 1.6 pesos es para atender a un chileno de las Fuerzas Armadas en salud. 2.6 pesos es para atender a 2 chilenos del sector privado. Fíjense, 1.6 para 1, 2.6 para 2. Y 2.9, no mucho más que el 2.6 ni que el 1.6, 2.9 para atender a 7 chilenos en el sector público. Y así esto no puede funcionar. El sector público atiende al 70 al 80% de la población de este país y no da abasto porque está desfinanciado. Por eso que la gente hoy día se muere en una lista de espera esperando a que lo atiendan. Por lo tanto, esas dos cosas hay que saberlas, y cuando uno sabe esto, le da el impulso para ir a buscar el apruebo, para ir a buscar una nueva constitución y para poner el paraguas de que la salud es un derecho humano. Esté redactado como esté redactado, esa es la esencia. Ahora, yo aprovecho también de hacer la siguiente consulta, sobre todo a Fernando, que lo escucho, lo busco por ahí, lo leo y aprendo. Fernando Atria, también digo yo, yo transmito lo siguiente cuando me preguntan. Yo voy a poner, digo yo, ¿no? El gráfico, que la salud es un derecho humano irrenunciable, como todos los demás. Es más, estoy porque se ponga el catálogo de los derechos humanos en la Constitución. Bien. Y después de eso, todo lo que viene después no puede ser contradictorio con lo que yo establecí. Así lo entiendo yo. Por lo tanto, no hay ley posible que me diga sí, pero que en Huechuraba va a ser distinto. O que no sé dónde. Da lo mismo. Pero cuando la ley de leyes, por lo que he aprendido, dice que es un derecho humano, no hay ninguna ley que pueda no permitir que eso se haga efectivo. Es una preocupación. Yo creo que es así, pero quisiera escuchar alguna opinión de ustedes. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Fernando. Fernando Atria, sí. Sí, gracias, Fernando. Entiendo que la primera parte era un comentario, ¿no? Y yo un comentario con el cual yo tiendo a estar de acuerdo. O sea, nosotros tenemos hoy día el Estado que ha sido el resultado de 40 o más años de neoliberalismo. Y ese, por supuesto, no es el Estado que necesitamos para todo lo que nosotros esperamos de él. Así que, por suerte que la pregunta por ¿puede el Estado hacerse cargo de la salud, de la educación, etcétera? Hoy, la respuesta es probablemente hoy no, pero eso no es una razón para abandonar esa expectativa, esa es una razón para, bueno, que el Estado sea distinto, y eso también tiene que ver con la política de la nueva Constitución. Respecto a lo segundo, bueno, en términos normativos, tú tienes toda la razón, por supuesto. Se supone que la Constitución es superior a todas las demás normas y todas las demás normas tienen que estar de acuerdo con ella. Pero por otro lado, de lo que estamos hablando, los derechos sociales en general no son solo cuestiones de normas, porque los derechos sociales consisten en espacios en los cuales, a través del uso del poder político, se crean igualdad, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, la educación pasa a ser de una mercancía a un derecho social, eso quiere decir que mediante el uso del poder político se ha hecho de la educación una esfera de igualdad ciudadana. Y eso es lo mismo que queremos hacer en salud, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto, la realidad de los derechos sociales no depende de las declaraciones normativas contenidas en la Constitución, las cuales, por cierto, son importantes, pero no dependen de esas únicamente. También dependen de la realidad del poder que puede hacer la realidad, ¿no? Y por eso yo ponía el ejemplo del el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y una regulación medioambiental que implica que hay zonas de sacrificio. Entonces uno se pregunta cómo es posible que haya regulaciones medioambientales que implica que hay zonas de sacrificio si la Constitución les garantiza a todos, también a los habitantes de la zona de sacrificio, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y la respuesta no está en la normatividad de las cosas. La respuesta, por así decirlo, está en la facticidad de las cosas. Está en que para que ese derecho tenga realidad en la vida de las personas,
es necesario un poder político que pueda enfrentarse al poder económico que es afectado por esta regulación. Y yo creo que lo mismo pasa en materia de salud y, por ejemplo, seguridad social. Es evidente, ¿no? Seguridad social es el caso más grande porque ahí están el poder económico más grande de todos, que son las AFP, ¿no? Entonces, es evidente que la cuestión de la reforma a la salud va a depender de la capacidad, de la posibilidad de la política de enfrentarse a los intereses económicos que están envueltos en el área de la salud. Y la posibilidad de avanzar en seguridad social va a depender de la posibilidad de enfrentarse al poder económico que está envuelto en la AFP. Así que por eso creo yo que es muy importante preguntarse cómo se crea ese poder político, el poder político que lo va a poder hacer. Y ahí, claro, parte de la respuesta es la que decía Matías, militando en Fuerza Común. No, quiero decir, lo cual es una aplicación de una respuesta más genérica. La respuesta genérica es la organización y la articulación política la que permite transformar una fuerza social en poder político, ¿no? De hecho, yo creo que estamos viendo cómo pasa eso. El 18 de octubre irrumpió una fuerza social de una magnitud que no había irrumpido en décadas, ¿no? Fue tan grande, pero fue tan grande que a menos de un mes de su irrupción, los cerrojos que protegían la Constitución tramposa desaparecieron y el plebiscito ya tenía fecha, ¿no? Pero claro, esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre es una fuerza que no estaba políticamente organizada. Y el problema es que una fuerza desorganizada puede irrumpir y negar. No queremos esta constitución, no más AFP, no al neoliberalismo, etc. Pero cuando se trata de construir, cuando se trata de decir cuál es la constitución que sí queremos, esa fuerza social necesita articularse y organizarse para poder transformarse en poder político. Y bueno, yo creo que la pregunta pendiente respecto del proceso constituyente es si eso va a alcanzar a pasar, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no estoy diciendo que sea solo Fuerza Común, no es la única iniciativa que busca servir de vehículo para esa fuerza social, de modo de convertirla en poder político. Vamos a ver, si Fuerza Común y o otras funcionan y sirven, entonces se va a poder transformar esa fuerza social en poder político. Si ninguna de ellas tiene éxito, entonces lo que va a pasar es que esa fuerza social no se va a poder transformar en poder político y entonces la nueva constitución la van a escribir los mismos de siempre, ¿no? O sea, ese es el problema. Hay una pregunta importante, yo creo que es una pregunta extraordinariamente relevante de cómo se construye en las condiciones actuales de desconfianza con los partidos políticos, con la institucionalización, con la organización, etcétera, en un momento en que hay una demanda por horizontalidad, etcétera, pero eso tiene que ser compatibilizado con la necesidad de construir poder político, porque el poder político se construye. Yo diría, si me permiten terminar con esto, esa es una de las grandes moralejas que deja Allende y Lupe. Allende y Lupe no fue simplemente que en 1970 hubo alguna alineación de astros y fue posible ganar esa elección por unos poquitos votos. No, fue el resultado de un proceso lento de construcción del poder necesario para eso. Yo creo que hay que pensar las cosas de ese modo. Entonces la pregunta, ¿cómo se construye poder? Va a ser fundamental en la nueva constitución y en la discusión constituyente. ¿Cuáles son las instituciones que facilitan la construcción de poder para que haya poder para realizar derechos? Pero también se nos plantea a nosotros con vistas a la discusión constituyente. ¿Cómo construir poder para que cuando llegue esa discusión tengamos el poder necesario para darnos la constitución que necesitamos? Ya estoy en Fuerza Común, por si acaso. Bien, compañero. Muchas gracias, Fernando, a ambos, Fernando. Y bueno, hay varias preguntas, quedan hartas preguntas que nos están haciendo también por interno. Lamentablemente, por un tema de tiempo, no las vamos a poder resolver hoy día, pero les quiero invitar a todos, tenemos todas las preguntas anotadas, y les quiero invitar que estas preguntas las vamos a resolver el próximo jueves, 23 de julio, en donde vamos a seguir con nuestro ciclo conversatorios. Se nos vienen 8 conversatorios más en donde vamos a tocar el tema de la institución en salud, el tema del financiamiento, del género, salud mental, salud de infancia. Así que les quiero dejar invitados, todas las preguntas que nos han hecho llegar están anotadísimas para poder ser resueltas en un futuro. Para terminar, me gustaría quizás que Valeria y Fernando nos pudieran hacer una conclusión
en no más de 1 minuto sobre lo que hemos hablado hoy día y sobre lo que se nos viene, la gran pregunta en el fondo, la salud en nuestro futuro. Primero te dejo, Valeria, tienes tu minuto de conclusión. Bueno, como minuto de conclusión, para que todos tengamos súper claro, salud es la prioridad. Y para hacer la prioridad necesitamos hacer que el Estado tenga las herramientas suficientes para garantizarlo como derecho fundamental. En ese contexto, y dejando de lado el marco como la salud como un mercado económico, tenemos que trabajar también por un sistema de salud, el que queremos llegar, y que nos beneficie a todos y todas, entregándonos la cobertura para todas las necesidades en contexto que en estos momentos no se están trabajando, y además para que esto se trabaje de forma universal. En ese contexto necesitamos que cada uno de ustedes tenga una participación activa en el proceso, porque la sociedad es la que genera el poder, como dijo Fernando. Por lo tanto, ahí hacerles también el llamado nuevamente a que trabajemos en conjunto, a que nos sigan viendo nuestros conversatorios, a que participen en el Frente de Salud de Fuerza Común y, obviamente, del Partido Fuerza Común Información. Gracias, Valeria. Fernando, tu minuto. Sí, no, yo quiero ahora agradecerles a todos los participantes por las preguntas. Vi algunas que lamentablemente no alcanzamos a responder. Hay mucho más que conversar sobre esto. Y el tiempo que viene es, creo yo, en buena medida para eso. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que la conversación va creando esa unidad de propósitos en que consiste el poder político. Quiero decir otra cosa. Yo creo que la pandemia ha hecho... la pandemia ha mostrado, ha hecho vívidas, ha hecho explícitas muchas de las razones que están detrás del estallido. Y yo creo que en materia sanitaria eso es especialmente notorio, ¿no? Así que yo creo que cuando la emergencia sanitaria pase, y aquí por emergencia quiero decir, cuando la situación sea tal que la situación sanitaria ya no sea la que consume toda la atención o la mayor parte de la atención pública, y entonces empiezan a aparecer los otros problemas, yo creo que el proceso constituyente va a resurgir con fuerza, porque las razones que llevaron a su planteamiento son más explícitas ahora, no menos. Y en particular, yo creo que la cuestión de la salud, que siempre desde el 2011 se viene diciendo, ahora es educación, pero lo que viene después es salud, ¿no? O sea, esa idea de que salud es una cuestión como que está ahí a punto de estallar, pero que todavía no estalla. Yo creo que la pandemia va a tener el efecto de poner a la cuestión de la necesidad de la salud como derecho social, etcétera, en primer lugar. Así que yo creo que hay que prepararse para esa discusión. Yo celebro la constitución de este Frente de Salud de Fuerza Común, celebro los 8 conversatorios que vienen, porque yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Así que muchas gracias por invitarme a la inauguración, y bueno, que les vaya bien, o sea, que nos vaya bien. Gracias, Fernando. Agradecer a Valeria, a Matías, a Fernando por esta instancia. Creo que ha sido sumamente enriquecedora y sobre todo nos ha permitido volver a analizar cómo el neoliberalismo ha visto a la salud como un bien de consumo. Y eso no puede seguir ocurriendo. Debemos luchar por garantizar el acceso, la oportunidad, la calidad y la protección financiera a la salud. Además de eso, bueno, y con un énfasis obviamente en la prevención, la promoción y la participación, también como lo tocamos hoy día. Debemos incluir, y se hace necesario incluir a la salud en todas las políticas, obviamente también respetando el enfoque de género, la diversidad sexual, e integrando también la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Y eso es lo que se nos viene. Se nos vienen los 8 conversatorios, como le he dicho, en donde vamos a tocar todas estas instancias, salud y género, salud y pueblo originario, porque se hace necesario conversarlo. Dejar los invitados para el día jueves 23 de julio a las 19 horas, para que ya lo agenden desde ya, en el conversatorio ¿Por qué la crisis en salud? Contextualización histórica del sistema de salud en Chile. Además, volverles a hacer la invitación tanto a la gente que nos está siguiendo en Facebook como a la gente que nos está siguiendo en Zoom a visitar nuestras redes sociales
todas las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y nuestra página de internet, y a conversar con cualquiera de nosotros, con el objetivo de que ustedes se unan al proceso de conformación que está teniendo este partido, y sobre todo también con el objetivo de discutir, de hacer política y de devolver la política a las manos del pueblo. Quiero darle las gracias a todas y todos, y los esperamos para el próximo jueves 23 de julio en nuestro próximo conversatorio. Gracias de nuevo a nuestros expositores. Que estén muy bien. Gracias, Chao. adiós.